¿Es importante la palabra de Dios para usted? ¿Para todos es importante? Y si es importante, ¿la lee? Y al menos, amén. Ahora, escuche, ¿no? ¿Con qué frecuencia lee usted la palabra de Dios? Porque podemos leer un versículo que nos manda diariamente en las redes, vieron que comparten versículos, pero no es igual. No es igual. La palabra de Dios, por eso le pregunto, ¿es importante para usted? ¿Tan importante como comer, como tomar agua? ¿Es tan importante? Usted sabe que la palabra de Dios limpia la mente. ¿Sabía eso? Tal vez hemos estado en el mundo muchos años antes de conocer al Señor y hemos llenado la cabeza con muchas cosas sucias. Pornografía, lugares donde fuimos, lo que escuchamos. La cabeza se ensució de muchos pensamientos. ¿Verdad o no? Claro que sí. Las imágenes que introducimos en nuestra mente, que están en las redes sociales, en el Facebook, por ahí, que nos manda del trabajo, compañeros, pornografía, no sale en un día de la mente. No te la sacas en una semana de la cabeza. No sale en un mes. Años. Y no va a salir nunca, ¿no? Pero años demora a que ya no esté fresca. Y no hay nada que limpie tu mente como la palabra de Dios. Cuando uno llena la mente con la palabra de Dios, con versículos bíblicos, memoriza la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, va desalojando todo lo sucio que teníamos, todas las imágenes, todo lo que desagradable, va desalojando y vamos llenando con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No quiere decir que va a barrer un camino. El camino habla de la vida, de nuestros pensamientos. Que hemos venido teniendo caminos sucios. ¿Cómo lo limpiamos? Guardando su palabra, memorizándola, meditándola, leyendo y meditando en el día de lo que hemos leído. Tal vez usted no tenga ese hábito. Porque uno llega al trabajo, que hay tal vez música, cumbia, un montón de cosas, palabrería, y uno se ensucia con cosas de afuera, tal vez que nosotros ni hemos pensado, pero así vamos por la calle y diariamente nos ensuciamos. Por eso el Señor decía, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Es algo diario que tenemos que limpiarnos. Y la palabra de Dios es esencial para esto. Por eso que como cristianos tenemos que tener ese hábito de poder leer la palabra, estudiarla, indagar. Piense hoy
este aparatito nos lleva mucho tiempo. ¿Qué tiempo te lleva esto comparado con la lectura en la palabra? Yo le pregunto a mis hijos, ¿qué querés, leer la palabra o ver un programa o ver un rato en el juego, en el Facebook, no sé? Y eligen lo otro. Pero como papás tenemos que generar el hábito. No, mira, bueno, ahora vas a parar un momento y vas a ir, vamos a leer un poquito la palabra. Tiene que haber esto en nuestra casa. Un culto familiar, ¿hay en nuestra casa? Debería haber. Tal vez en la semana hay mucho trajín, pero en un sábado, domingo, debería haber un culto familiar. Un momento que después de comer o después de desayunar o de merendar, a ver, vamos a leer. Ahí abre la palabra el papá. Previamente ya ha encontrado algo y comparte con los hijos. Y si no, el papá, la mamá. Generar ese hábito, hermanos, de leer la palabra del Señor. La palabra es la que limpia nuestra mente. Y diariamente nos ensuciamos. Bueno, vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo le escribe una carta muy personal a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo ya era pastor, un pastor joven, y fíjense que el apóstol, con mucho cariño, y ahora vamos a ver con qué intimidad le escribe y le aconseja. Ahí está la palabra, la importancia de la palabra de Dios. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 5. Aquí dice Pablo: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a todos acerca de la vida que Él ha prometido, mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 2. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo. No quiere decir que Timoteo era hijo carnal, ¿no? Era el hijo espiritual, pero de esa forma se presenta en la carta Pablo, porque sabía que esta carta iba a ser leída también en otras iglesias. Le escribo esta carta a mi querido hijo Timoteo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Versículo 3. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Eso dice Pablo. Oraba por él, por Timoteo, día y noche. Oramos nosotros por nuestros hijos día y noche, por nuestros seres queridos, por los hermanos, día y noche. Oraba el apóstol por Timoteo. Y le dice: tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me he olvidado de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Fíjense qué familiar esta carta, ¿no? Cómo le escribe el apóstol a su hijo espiritual. Versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Aquí Pablo le dice: yo me acuerdo de tu abuelita. Qué fe que tenía esa hermana, la hermana Eunice. Y me acuerdo de la fe que fue también de tu madre. Perdón, la abuelita se llamaba Loida, ¿no? Y tu mamá Eunice. El apóstol Pablo
se acordaba de la abuelita y de la madre que lo traían a él a la escuela bíblica, a Ardillita, y ahí comenzó él a aprender la palabra de Dios. Ahora era pastor. Fíjense cómo uno puede invertir en un niño enseñándole la palabra de Dios. Y aquí no figura el padre. El padre era griego, el padre era inconverso, el padre de Timoteo. Pero su abuelita había transmitido esta fe a su hija y al nieto. Muchas mujeres vienen a la iglesia solas. Muchas ancianas vienen solas a la iglesia. Generalmente vienen primero las mujeres. Por ahí los hombres son un poco duros, ¿no? Pero acá el apóstol dice: me acuerdo de la fe de tu abuela, que fue genuina, y la fe de tu madre, que es la misma que tenés vos. Qué importante es el testimonio de la abuela, de la madre, y sin duda influyó en este muchacho. Vamos a continuar la lectura en unos consejos que da el apóstol Pablo ahora a Timoteo. Vamos a ir al versículo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Ahí está. Dice: pero tú, le dice, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te la han enseñado. ¿Y quiénes se la habían enseñado? La abuela y la madre. Por eso dice: sabes que son verdad porque podés confiar en las personas que te han enseñado. ¿A usted quién le enseñó la palabra del Señor? Usted sabe que cuando conocemos al Señor, por eso somos incapaces de aprender la palabra por sí solos, porque somos nuevos, somos unos bebés. Es necesario que alguien nos ayude. Es por eso que en la iglesia está la escuela bíblica, está la ABC 1, ABC 2, el ESEP. Los hermanos con mucho amor enseñan la palabra. Por eso es importante hacer la escuela bíblica, venir a las células, los líderes te enseñan la palabra y ahí vamos, creciendo. Importante para el cambio de una persona, para el proceso de cambio, de santificación de una persona, la enseñanza de la palabra de Dios. Sumamente importante. Usted sabe que aquel que no conoce a Jesús, no le ha recibido en su corazón, no puede entender la palabra de Dios. No puede. Porque se discierne espiritualmente. No tiene el Espíritu Santo. Así sea un profesional, así sea un estudioso, si no tiene el Espíritu Santo, no le es revelada la palabra de Dios. Y la va a leer como una revista, como un libro cualquiera. Nosotros tenemos ese privilegio de entender la palabra del Señor por el Espíritu Santo. Y acá dice: no te olvides, sabes que son verdad, porque sabes quién te la enseñaron. Versículo 15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. ¿Quién conoce al Señor desde niño? ¿O lo trajeron a la iglesia de niño? Dos. Pastor, ¿quién más? ¿Quién más? Qué importante, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas nos ha ahorrado la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios? Y aquí este hombre, Timoteo, dice que desde la niñez sabía las sagradas escrituras.
las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. ¿Importante o no? Pues claro. Por medio de la palabra uno puede entender y puede ser salvo. Te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Versículo 16. Y aquí este versículo es archiconocido, pero tremendamente profundo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe usted eso? La Biblia fue escrita por pastores, por pescadores, por reyes, por cobradores de impuestos, por personas de mucho oficio y durante muchos años. Pero es aquí que la palabra no se contradice. La palabra fue inspirada por Dios, dice, ella misma dice eso. Entonces hay personas que no creen en la palabra del Señor o no creen que todo sea cierto. Pero nosotros sí. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. ¿Para qué es útil? Para enseñar. Es útil para que podamos enseñar a nuestros hijos. Es útil para que nosotros podamos aprender. Es útil para crecer. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Qué tremendo esto, ¿es importante o no? Es por eso que yo comenzaba diciéndole, ¿qué tan importante es para usted la palabra? Diariamente nos ensuciamos, cometemos errores, y acá dice, es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Mire, dígame si no, usted tenía ciertas mañas, o cierto carácter, cierta forma de ser, y a medida que fue transcurriendo la vida cristiana y aprendiendo la palabra, fue dejando ciertas cosas malas, mañas que teníamos. Fue cambiando nuestra vida. El Señor fue revelando las cosas que estaban mal en nosotros. Por eso es importante estudiar, meditar, leer, escuchar la palabra de Dios. Nos corrige cuando estamos equivocados. La palabra nos corrige cuando estamos equivocados. Y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Vos querés ser un hombre, una mujer de bien? Lee la palabra diariamente. Busca al Señor en la palabra diariamente. Dios había dado al pueblo de Israel en el desierto el maná diariamente, ¿no es cierto? Y ellos no podían guardarlo para el otro día, se echaba a perder. Dios quería que sea diario el alimento, el maná, para ellos. Mañana había otro poco de maná. Lo mismo en la palabra. Hoy tiene una palabra para vos el Señor. Mañana te va a dar otra. Todos los días hay una palabra nueva para el creyente. Ahora, que no la busquemos es problema nuestro. Dios hacía caer el maná alrededor del campamento. El que no tenía ganas de ir a buscar el maná no iba, pero el maná estaba. Dice la Biblia que el maná en Salmo era pan del cielo. Esto es pan del cielo, la palabra de Dios.
Es por eso que Jesús dijo, no tan solo de pan físico vivir el hombre, sino que necesitamos la palabra de Dios para vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos, así como comemos todos los días, necesitamos la palabra todos los días. Y si no tenés tiempo para leerla es porque no es importante para vos. Y si miras tu vida te vas a dar cuenta por qué estás viviendo así. ¿Por qué no podés sacarte eso? Tantos años que andás luchando con eso, con ese vicio, con esa adicción, con ese mal carácter. Y porque no lees la palabra, no te alimentás, no alimentás el espíritu. Versículo 17. Dios la usa a la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios usa la palabra para capacitarte, para prepararte para toda buena obra. Puedes hacer un montón de cursos, un montón de talleres, pero este es el método de Dios, la palabra. Todos los días hay una palabra nueva para vos. A veces demora un poquito más, otras veces menos, pero está, la tenemos que buscar. Y este era el consejo que le daba un padre a un hijo espiritual. Prepárate en la palabra, te va a capacitar. Acordate lo que has aprendido desde niño. Acordate de la fe de tu abuela, de tu madre. Eso te va a preparar para ser un hombre de Dios. Hermanos, no dejemos la palabra. Seamos una iglesia que nos alimentamos de la palabra diariamente. No seamos una iglesia floja en leer. Y les recomiendo que tenga la palabra escrita. No es lo mismo navegar en el celular. Tenga usted la palabra escrita. Rayónela, márquela. Grábese de memoria los versículos. Yo le pregunto hoy, ¿cuántos versículos de memoria sabe usted? ¿Sabe 10? Es tremendo esto. Hemos dejado nuestro primer amor. Retomemos la palabra. Retomemos la palabra. No vengamos a comer un poquito los miércoles y luego el domingo. Diariamente hay alimento para nosotros. No lo estamos buscando. Hermano, les animo a volver a la palabra del Señor. Es importante para nuestras vidas. Amén.